Hola, mi nombre es Norcy Rodríguez, soy colombiana y soy maestrante en la UNIMESIT en el programa de maestría en Administración y Planeación Educativa. Tengo algunos estudios previos como un pregrado en Lenguas Modernas, licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad del Atlántico, una especialización en procesos pedagógicos de la Universidad del Norte. Tengo 23 años de experiencia en el sector educativo, 7 de ellos dedicados a la coordinación académica. Me desempeño actualmente como directivo docente y 23 complementándolos con docente de aula en las áreas de lectura crítica e inglés. En este foro pues hoy nos aborda analizar dos preguntas muy relativas a nuestra labor, ¿verdad? A nuestra función como docentes, que son ¿qué fines desea alcanzar la educación? Esta es una pregunta pues que tiene muchos vértices, muchos matices, porque hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. Existen varios grupos y de acuerdo a la óptica que ellos tienen pues van mirando algunos objetivos. Tenemos en el caso, por ejemplo, de los progresistas, que ellos dicen que la educación debe ser centrada en el niño, en sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, y que allá debe girar los objetivos de la educación. Ahí está la base de lo que se requiere para esos objetivos. Tenemos los esencialistas que ellos hablan de la herencia cultural. Ellos piensan que de generación en generación ha pasado un cúmulo de conocimiento, que es lo que llamamos herencia cultural, que esa herencia cultural debe ser la fuente de las bases para definir los fines de la educación. Tenemos por su parte a los sociólogos que piensan que la sociedad es muy importante y que la escuela debe brindarle al estudiante las herramientas necesarias para que él pueda solucionar los problemas de esta sociedad actual, ser una persona crítica, ser una persona conocedora de su contexto, y que esto debe ser lo que prime en la educación. Tenemos también los filósofos de la educación que hablan mucho de los valores, sobre todo esos valores que se han ido trayendo de generación en generación, y que está en la filosofía la base del conocimiento para saber cuáles son esos valores que los fines de la educación deben tener en cuenta. También hablamos de parte de los educadores de las necesidades y los intereses. Hablamos también de los cambios. Todo aprendizaje, toda educación requiere un cambio, entonces los fines de la educación también tienen que estar enmarcados a generar un cambio. Tienen que tener en cuenta las necesidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que tiene ese alumno? Teniendo en cuenta el concepto de necesidad, que es la distancia que hay entre lo que se tiene y lo que se necesita, lo que se desea, o el estado en el que se debe llegar. Esa distancia que hay es lo que se le llama necesidad, y que la escuela debe apuntar en sus fines de la educación a cubrir esas necesidades. Están también pues obviamente los intereses. Entonces pienso que para definir los fines de la educación hay que tener en cuenta un poquito de todo esto. Sin embargo, yo en lo personal, en mi experiencia, considero que hay tres pilares importantes. Uno de ellos es la necesidad, porque hay que tener en cuenta el contexto, porque el contexto nos va a decir mucho de lo que realmente la educación de un cierto grupo de estudiantes necesita, ¿verdad? Está también los intereses. No puede ir unos fines de educación a espaldas de los intereses de los educandos. Tiene que tener una combinación. Y esta herencia cultural del cual hablan los esencialistas me parece también importante, ¿verdad? Porque es transmitir el conocimiento, hay que seguirlo transmitiendo para que seas un ciudadano integral, sepas un poco de cada cosa y te puedas desenvolver en lo que tú consideres que es más importante. Entonces, los fines de la educación en lo personal para mí giran, deben tener en cuenta estas tres cosas: las necesidades, los intereses y la herencia cultural. La otra pregunta hablaba de cuáles serían las experiencias más significativas, ¿verdad?, que se tendrían en cuenta entonces de acuerdo a estos fines. Bueno, hay una experiencia que me llamó la atención, que es del grupo de 10, que habla de las diferentes especialidades de cada área y cómo cada área, aunque usted no vaya a ser especialista en eso, puede aportarte para que seas un ser humano integral. Me gusta también esta parte de las necesidades, ¿verdad? De cuáles son esas necesidades que tiene el ser humano y cómo la escuela podría
solventarlas de acuerdo a cómo hagan la investigación de qué es lo que sus estudiantes necesitan. Está por otra parte la de los filósofos, la de los valores, y habla de que la escuela tiene que tener unos valores que son que están ahí inmersos en la educación y que no se pueden dejar perder, porque entonces habríamos que mirar qué clase de ser humano estamos formando. Y hay una frase que me llama mucho la atención en todas estas experiencias, y es que la dicotomía es que si formamos para que el estudiante se amolde, se adapte a la realidad de la sociedad que tiene, o lo formamos para que él la transforme. Esa es otra experiencia que va mucho con los fines de la educación. Me voy para que el estudiante la transforme. No nos podemos adaptar a lo que tenemos, porque entonces nunca va a haber un cambio. Y de eso se trata de educar, de cambiar. Muy buenas tardes.